Hola chicos, estaremos empezando con el ejercicio número 2 de la actividad número 6. Les comentaré de qué trata. Esto trata del suministro de sangre, que en todo caso aquí va a ser llamado pintas por semana. Supongamos, yo tengo una cantidad de suministros que va a ser la ah, pintas por sangre, o sea, tengo 4 paquetes de sangre y yo tengo la probabilidad de 0,15% de que esto vaya a ocurrir. Distribución de pacientes. La distribución de pacientes es eh, los pacientes que necesitan cada semana la cantidad de sangre. Y demanda por paciente es la cantidad de sangre que necesitan los pacientes. En sí, ahora vamos a estar implementando esta parte de aquí, la lógica.
Bien, bien como sabemos, necesitamos una cantidad de suministros, una distribución de pacientes y una demanda por pacientes, donde las probabilidades y la sangre por pacientes están ya implementadas. Lo que vamos a hacer es, en la práctica tenemos estos valores que dicen que en la primera semana ocurre este porcentaje de aleatoriedad, donde estaremos calculándolo. Por ejemplo, en la primera semana, ¿ya está? Aquí estamos. Aquí está. La primera semana, el inventario inicial va a ser cero. Entrega de aleatorio entregado va a ser del 0,74%. Y lo vamos a ver ahí. En el primero tenemos un valor de 0,74%. Pintas entregados 7. Sangre disponible 7. Aleatoriedad del paciente 0,85. Pacientes, número de pacientes 3. Entonces los números de pacientes que van a necesitar va a ser la 1, la 2 y la 3. La 1 va a necesitar una pinta, las 2 va a necesitar otra pinta, la 3 va a necesitar 3 pintas, dando un total de 5. 5. Teníamos 7. 7 menos 5 va a dar restante 2. Y tenemos luego el inventario inicial 2 y luego nos van a entregar sucesivamente la cantidad de pintas que sería 0,31 y vamos a estar continuando con los mismos datos. Siguiendo con el programa, les mostraré cómo terminó. Bueno, tenemos aquí lo que es los distintos tipos de práctica, pero primero estos son los datos de entregado, pacientes y la demanda, donde ya están los datos estáticos. Nosotros solo le vamos a dar los valores y lo va a ajustar automáticamente. Somos, la primera semana tiene 0, tiene una probabilidad de entrega del 74%, tiene 7 pintas, total disponible 7. Una red de pacientes necesita del 85%, número de pacientes 3, o sea, 1, 2 y 3 necesitan. Y va a ser la demanda total de 5. Usados 5, 5 menos 7, 2. Y luego de este 2 pasa aquí al siguiente y así sucesivamente llegando a completar cuántos restantes tiene. Como vemos, tiende a crecer la cantidad de sangre disponible. Y aquí podemos verlo más. Sobrantes 14 pintas en la sexta semana que se va a llegar a cumplir.